A veces, lo que más duele no es el grito, sino la ausencia del nombre en una lista. Ese silencio tibio que se disfraza de olvido, pero que uno reconoce de inmediato como desdén. Esa noche, el reloj no marcaba horas. Solo esperaba. Y yo también esperaba. No por costumbre, sino porque aún conservaba la absurda esperanza de que lo aprendido en la sangre se recordara en la piel. Había envuelto un regalo con cuidado, doblado el vestido que guardaba para las ocasiones que valen la pena, y preparado mi corazón para una cena que, aunque no lo sabía todavía, no necesitaba de mí para ocurrir. Me dijeron que no hacía falta, que no era necesaria, y lo dijeron con una frialdad que no buscaba herirme. Pero lo logró. Ese fue el primer movimiento de la noche. El segundo fue mío, porque a veces, para volver a ser una mujer entera, hay que soltar todos los pedazos que entregamos esperando amor, y recoger, uno por uno, los que quedaron guardados en silencio. Esto no es una venganza, no es una lección, es simplemente el relato de una mujer, que una noche dejó de pedir permiso para existir, y comenzó a vivir, por fin, en voz propia. Me paré frente al espejo del pasillo como quien se presenta ante un juez silencioso. Alicé los pliegues de mi vestido azul marino, ese que usaba cuando quería sentirme un poco más yo. Tenía unas rositas bordadas en los puños, casi invisibles, pero eran mías. El vestido no era nuevo, ni elegante, pero tenía memoria. Había estado conmigo en noches buenas, en mañanas de hospitales, en las fotos que nadie enmarcó. Hacía tiempo que no lo sacaba del armario, porque últimamente mi vida no pedía vestidos. Solo pants cómodos y suéteres sin botones. Pero esta noche era diferente. La cena de inauguración de la nueva casa de Emiliano y Valeria. Una casa con ventanales amplios, cerca del campo de golf, con pisos que crujen poco, paredes lisas, jardín bien podado. Una casa de catálogo. Una casa que ayudé a pagar. Nunca lo dije en voz alta. Ni siquiera a Javier, cuando aún estaba. Solo hice lo que tantas veces hice. Estuve ahí. Cuando pidieron un empujón. Cuando no llegaron al enganche. Cuando el banco no aprobó el crédito sin un segundo nombre en la solicitud. Sobre la mesa de la cocina, el regalo esperaba. Un cuaderno de dibujo con lápices de acuarela envuelto en papel dorado. Para Camila. Porque aún recuerdo que le gusta dibujar. Aunque ya no estoy segura de que alguien lo note en esa casa. Até el listón más fuerte de lo necesario. 2 veces. Después lo alicé también, como si así pudiera contener todo lo que quería decir. Miré el reloj. Aún faltaba más de 1 hora. Imaginé la mesa ya puesta. Valeria organizando los lugares como si fuera una boda. Emiliano encendiendo velas, torpe, nervioso, repitiendo frases ensayadas con sus colegas. No es que estuviera emocionada por ir. No esperaba un brindis, ni flores. Solo estar cerca de Camila. Tal vez pasarle los pancitos cuando Valeria no mirara. Tal vez escuchar su voz decirme gracias, abuela. Entonces sonó el celular. Un zumbido agudo, como si cortara el aire. Lo tomé sin pensar. La pantalla brillaba con una única línea. No vengas. Valeria no te quiere ahí. No había saludo, ni firma, ni siquiera un punto. Solo eso. Una sentencia seca. Una ausencia anunciada. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. No respondí. No lloré. Me quedé de pie. Con una mano en la mesa. La otra aún sosteniendo el listón cortado del regalo. Mi pecho no dolía. Solo estaba vacío. Como si algo se hubiera ido sin hacer ruido. Me senté despacio. El borde de la silla frío contra mis rodillas. El celular, ahora en la mesa, parecía más pesado que antes. Como si llevara dentro todas las veces que dije que sí. Cuando debía haber dicho que no. Después de 1 minuto. Escribí 2 letras. Ok. Las envié al otro lado de la habitación. Como quien lanza una piedra en un pozo. No hubo respuesta. El silencio se instaló. Y yo lo dejé quedarse. Era un silencio diferente. No de esos que gritan. Un silencio que observa. Que señala sin hablar. Me levanté y caminé hacia el escritorio.
La lámpara encendida iluminaba el cajón de abajo, ese que rara vez abría. Mi mano se detuvo un instante sobre el pomo. El latón estaba gastado por los años. Igual que mis costumbres. Lo abrí con cuidado. El chirrido familiar me recordó a Javier. Siempre decía que las casas no deben crujir, deben suspirar. A él le gustaba engrasar las bisagras. Como si con eso pudiera detener el paso del tiempo. Dentro del cajón, las carpetas seguían en orden. Mi letra en cada etiqueta. Algunas apenas tocadas. Otras, gastadas en los bordes. Tomé una. La que tenía una calcomanía pequeña en la pestaña. Emiliano y Valeria. La llevé a la mesa. La abrí. Los recibos se desparramaron como si quisieran contar su historia antes de que yo la negara. Y ahí empezó todo. O tal vez, empezó a terminar. Pasé las yemas de los dedos sobre los bordes gastados de la carpeta. Como si pudiera leer la historia solo con el tacto. Estaba más pesada de lo que recordaba. Aunque quizás era yo la que ya no sostenía igual. La portada decía Emiliano y Valeria. Como si fuera un archivo más. Como si el amor pudiera clasificarse. Entre trámites vencidos y pólizas de seguro. La abrí. Los primeros papeles cayeron sobre la mesa con un susurro de tinta antigua. Recibos, facturas, transferencias. Cifras que alguna vez fueron promesas. Fechas que hablaban de urgencias, de esperanzas, de excusas. El primero era de hace 9 años. Un depósito bancario. C180,000.00. Para el enganche de su primera casa. Recuerdo a Emiliano. Joven. Nervioso. Sentado en mi cocina con la cabeza gacha y la voz firme. Es solo para arrancar, mamá. Te lo devolveremos en cuanto podamos. Nunca lo hicieron. Y yo. Nunca lo pedí. Me convencí de que así es el amor. Dar sin condiciones. Pero ahora entiendo que no era amor. Era miedo. Miedo a ser innecesaria si no tenía nada que ofrecer. Seguí leyendo. Otro recibo. C360,000.00. Para el curso de Valeria y sus asesorías. Licencia de bienes raíces. Ella decía que era una inversión. Yo, esa noche, se lo conté a la foto de Javier. Está construyendo un futuro. Solo necesitan un empujoncito. Y me lo creí. Porque a veces una mujer necesita inventarse razones. Para no reconocer que la están usando. Luego vino el del coche de Esteban. C14,000.00. Para un auto usado. Tenía 16 años. Valeria insistió. Necesita un vehículo confiable para desarrollarse socialmente. Recuerdo que esa frase me dio risa. Una risa hueca. Porque era absurda. Pero aún así, pagué. Como tantas veces. Pagos escolares. Colegiaturas privadas. Excursiones. Clases de música. El ortodoncista. Planes de comida. Incluso un fondo para el negocio de Valeria. Había transferencias que ni recordaba. Movimientos bancarios en fechas aleatorias. Depósitos llamados emergencia. Otros simplemente sin concepto. Pasé cada hoja. Mis dedos se volvieron más lentos con cada número. No por cansancio, sino por tristeza. Una tristeza antigua. De esas que no lloran. Solo pesan. Entonces lo vi. Un post-it pegado a la última hoja. La letra de Emiliano. Pequeña. Rápida. Apurada. Decía. Gracias, mamá. Eres la mejor. Sin fecha. Sin firma. Sin contexto. Debajo, un depósito de C40,000.00. Para la remodelación de su cocina. 40.000 para cambiar azulejos. Mientras yo hacía cuentas con cupones del supermercado. Me recosté en la silla, presionando ambas manos contra la mesa. No para sostenerme, sino para evitar que temblaran. Sentí la sangre en los oídos. El zumbido sordo de los años entregados. La carpeta no era solo papel. Era evidencia. No para ellos. Para mí. Porque a veces una mujer necesita pruebas. Para dejar de justificarse. Tomé la calculadora. La misma que usaba para sumar los gastos del mes. Las monedas que sobraban para un regalo.
o los descuentos de farmacia. Y empecé a contar. Transferencia por transferencia. Cifra por cifra. Dedo tras dedo. Sumé. Y al llegar a 173, paré. No por falta de fuerzas, sino porque supe, en ese momento, que había sido suficiente. La generosidad no era el problema. Era el olvido, el que ellos cultivaron. Y yo permití, porque me enseñaron a ser madre. Pero nadie me dijo que también podía dejar de ser banco. Me enseñaron a servir, pero no a poner un alto. Guardé los papeles de nuevo, uno por uno, como quien entierra algo que no volverá. Cerré la carpeta, y luego el cajón. Ese sonido seco fue como un punto final. No de una historia, sino de una versión de mí misma. Me quedé ahí sentada. La lámpara encendida. La mesa en orden. El regalo de Camila aún sin entregar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el vacío no era ausencia. Era espacio. Espacio para empezar algo nuevo. Algo que tuviera mi nombre. Solo el mío. La carpeta volvió a su lugar. El cajón, cerrado con un suspiro de madera, quedó inmóvil. Pero dentro de mí algo se había desanudado. No era rabia. No era tristeza. Era una claridad extraña, como cuando una tormenta se disipa. Y uno se da cuenta de que sigue de pie. Me levanté. Caminé hacia la cocina, pasando la yema de los dedos por el respaldo de las sillas, como buscando confirmar que aún estaban allí. Que no todo lo que toqué había desaparecido sin avisar. El celular seguía sobre la mesa, boca abajo, como una piedra callada. Lo tomé. Esta vez no temblaba la mano. Marcó con precisión. El tono de llamada sonaba bajo, como una campana apagada. Y entonces una voz femenina respondió. Gracias por llamar al Banco Comunitario de Montebello. Habla Clara. ¿En qué puedo ayudarle? Tragué saliva. No porque dudara, sino porque sabía que lo que diría lo cambiaría todo. Buenas tardes, respondí, acomodando la voz como quien endereza el alma. Soy Rosario Guzmán. Quiero hablar sobre mis cuentas. La voz de Clara se tornó más formal. Por supuesto, señora Guzmán. ¿Puedo verificar algunos datos primero? Respondí una por una las preguntas de seguridad. Mi fecha de nacimiento. El segundo apellido de mi madre. La dirección donde viví en 1993. Años de ser la responsable me habían entrenado para saberlo todo. Hasta lo que nunca me preguntaban. Cuando confirmó mi identidad. No dudé. No vacilé. No pedí permiso. Quiero cancelar todos los pagos automáticos y transferencias programadas de todas mis cuentas. Con efecto inmediato. Del otro lado hubo un breve silencio. Uno que no era duda, sino sorpresa. ¿Todos? Preguntó Clara. Sí, respondí sin pestañear. Cada uno. El sonido del tecleo llenó el auricular. Un ritmo rápido, metódico, como el de una enfermera preparando una dosis precisa. Veo que tienes 174 transferencias activas, dijo, y luego hizo una pausa. Incluyendo un pago mensual de hipoteca, desembolsos educativos recurrentes y una prima trimestral de seguro para un negocio a nombre de Valeria Guzmán. Exhalé, lenta y segura. Sí, eso también. Otro silencio. Pero esta vez no me incomodó. Era un silencio fértil. El tipo de silencio donde empieza algo que nunca se atrevió a existir. Entendido, dijo Clara. Iniciaré el proceso de suspensión. Ahora necesitará visitar la sucursal en persona para firmar los documentos de revocación, incluyendo uno para el poder notarial asignado al señor Emiliano Guzmán. Correcto. Iré mañana. Pero por favor, suspenda todo desde ahora. Sí, señora. Suspensión temporal en proceso. Las 174 transferencias están congeladas. Terminó la llamada. No dije adiós. No agradecí. Solo dejé que el silencio volviera. Y él volvió. Puro. Limpio. Casi sagrado. Permanecí sentada un momento más. Escuchando los sonidos pequeños de la casa. El crujir de la estantería. El chasquido del refrigerador. El roce de la cortina con el marco de la ventana. Entonces me levanté y fui a la estufa. Mis manos se movieron solas. Hojas de té.
Azúcar. La taza de porcelana fina que casi nunca usaba. La misma que me regaló Javier en nuestro aniversario número 17. La misma que Valeria llamó anticuada una vez. Esa. Porque esa noche no quería cosas nuevas. Quería cosas que tuvieran raíz. Afuera, el sol comenzaba a esconderse tras los encinos. La luz se filtraba dorada por las rendijas de la persiana, pintando las baldosas con una nostalgia tranquila. Puse la taza humeante sobre la mesa. La miré por un largo rato. Y luego, me senté con ella, como con una vieja amiga que nunca se fue. No había dolor en mi pecho, ni nudo en la garganta. Solo silencio. Solo respiración. Por primera vez. No sentía que debía justificar mis decisiones. Por primera vez. No me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Solo sentí paz. Una paz simple, pequeña, que se acomodó entre mis costillas y dijo: ahora sí. La tetera silbó con un sonido tímido, como si no quisiera interrumpir. Vertí el agua con lentitud sobre las hojas de té, dejando que el vapor subiera y acariciara mi rostro. Ese vapor me recordaba a mi madre, a sus tés de manzanilla para curarlo todo. La fiebre, el miedo, la pena. Me senté en la mesa, frente a la taza, mirando cómo el líquido oscuro giraba con suavidad, como una galaxia en miniatura. No era tristeza lo que sentía, tampoco alivio. Era otra cosa, una sensación nueva, pero vieja, como cuando abres una caja guardada por años y encuentras dentro algo que aún huele a ti. Afuera, la luz se apagaba lentamente. La cocina se llenaba de sombras largas y silencios amables. Miré hacia la repisa. Allí, entre un florero seco y una vela gastada, estaba la foto de Javier. La tomé, con cuidado, como si fuera un relicario. Era joven en esa imagen. Reía con un malvavisco medio quemado en la mano, sosteniéndolo como si fuera un trofeo. Sus ojos entrecerrados por el sol, la camisa desabotonada en el cuello, el cabello despeinado por el viento. Esa risa ya no se escucha en esta casa. Pero esa noche, en el silencio tibio de la cocina, juraría que lo oí suspirar. Tenías razón, susurré. Javier siempre decía cosas que yo prefería no escuchar. No porque fueran crueles, sino porque eran certeras. Rosa, decía cruzando los brazos, no eres un banco. No conviertas tu corazón en una chequera. Y yo, no le hice caso, porque tenía miedo de no ser útil, de no ser indispensable, de no ser querida si no aportaba algo. Pero ahora lo entendía. Lo entendía como quien despierta de un sueño donde todo parecía lógico, hasta que abres los ojos y ves que lo que sostenías no era amor, era transacción. Era silencio comprado. Era pertenecer con condiciones. Debí escucharte desde el principio, dije, mirando su sonrisa congelada. Si Javier hubiera estado allí esta noche, me habría tomado del brazo, me habría cubierto con un abrigo, y me habría sacado de esa casa, antes de que me borraran del lugar que ayudé a pagar. Y no con violencia, no con gritos, sino con esa ternura firme que él tenía. Con esa manera de decirme sin palabras: te mereces más. ¿Cuántas veces confundí sacrificio con amor? ¿Cuántas veces pagué para mantener la paz? Pero la paz no se mantiene. Se construye. Y no con cheques, sino con respeto. Apagué el celular. No lo silencié. No lo escondí. Lo apagué. Y lo puse boca abajo en el cajón. Luego, lo cerré con llave. El silencio fue inmediato, casi puro, como si el aire se limpiara de repente. Me quedé ahí, de pie frente al cajón, dejando que esa quietud se extendiera como una sábana limpia sobre una cama. Era la primera vez, en mucho tiempo, que no sentía la urgencia de estar disponible para nadie. Caminé hasta la estantería, donde los libros esperaban en fila, empolvados, pacientes, y encontré uno. Uno que Camila me regaló hace 3 Navidades. Una novela suave, de esas que se leen con té y manta. Para tus días de jardín, me dijo entonces. Lo abrí con cuidado. El lomo crujió como un suspiro. Me hundí en el sillón. Y comencé a leer, línea por línea,
página por página. Las palabras eran pequeñas semillas que caían en una tierra que creí infértil. Y sin embargo, florecían. No sé cuántas horas pasaron. Solo sé que cuando levanté la vista, el cielo era de un carbón suave. Y dentro de mí, algo que antes era ansiedad, se había vuelto calma. No lloré. No hablé. No pensé en lo que diría mañana. Simplemente estuve presente, sola, pero no vacía. Esa noche, no fui la madre de alguien, ni la abuela, ni la salvadora. Fui Rosario, solo Rosario, una mujer sentada en su sala, leyendo un libro olvidado, con una taza de té y una foto entre las manos. Una mujer que por fin había entendido que el amor que no se exige, no se pierde. Si has llegado hasta aquí, sabes que esta no es solo una historia de abandono, sino de despertar. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que viene no es venganza, es renacimiento. Una mujer que por años fue olvidada, está a punto de recordar quién es. ¿Alguna vez sentiste que diste demasiado por quienes no supieron valorarte? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede sanar a otros. Y si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí contamos lo que muchas callan. Porque aquí, las mujeres silenciosas también alzan la voz. El timbre sonó a media mañana. Firme, decidido, como si la casa le debiera algo. Me levanté del sillón. Dejé el libro abierto sobre el brazo acolchado. Y caminé con calma hacia la puerta. Al otro lado, Valeria, con su blazer impecable, su cabello planchado con precisión quirúrgica, y su labial rojo como una advertencia. En las manos, una caja de pasteles, de esa panadería cara, a la que nunca me llevó. Te traje algo dulce, dijo, con una sonrisa tan tensa que dolía mirarla. Pensé que deberíamos aclarar las cosas. No me moví. No extendí los brazos. No fingí alegría. Puedes dejarla ahí si quieres, respondí, haciéndome a un lado. Entró como siempre lo hizo, con la cabeza en alto, y los ojos escaneando cada rincón de la sala, como si buscara polvo o debilidades. No ofrecí té. No pedí que se sentara. Rosario, comenzó, dejando la caja sobre la mesa como si fuera un gesto de paz. Creo que todo esto se salió de proporción. Fue solo una cena. Un malentendido. Eso fue todo. Su voz se había suavizado, adoptando ese tono de simpatía ensayada, que usaba cuando quería convencer a alguien de que no había hecho nada malo. Estábamos recibiendo a posibles clientes. Continuó. Necesitaba que todo saliera perfecto. Pensé que sería más fácil, menos complicado, si tú no estabas. No dijo si no venías. Dijo si tú no estabas. Como si yo fuera un obstáculo. Una mancha. La miré a los ojos. Entonces, ¿por qué Emiliano me mandó un mensaje diciendo exactamente eso? Parpadeó. Una vez. Estaba molesta, dijo al fin. Y él, solo intentaba mantener la calma. Me crucé de brazos. Y ahora estás molesta otra vez. Porque el dinero dejó de llegar. Su sonrisa se rompió. Apenas una grieta. Pero suficiente. Eso no es justo. Tienes razón, dije sin moverme. No lo es. Pero tampoco lo fue fingir que te importaba. Cuando te convenía. Por primera vez. La máscara se resquebrajó. No creas que esto termina aquí, murmuró, bajando la voz. Estás poniendo a Emiliano en una posición terrible. Y a Esteban. Son tu familia. Asentí despacio. Sí. Y durante años pensé que eso significaba sacrificarme por ellos. Tomó su bolso con manos rígidas. Sus tacones resonaron como puntos finales. Te vas a arrepentir. Tal vez, dije, volviendo la mirada hacia la ventana. Pero no hoy. No me despedí. No miré cómo se iba. No toqué la caja de pasteles. No me importaba si tenía sabor a vainilla o a deuda. En lugar de eso, me serví otro té. Y me quedé allí de pie, junto a la ventana, viendo cómo la luz del mediodía caía sobre las hojas del rosal. Sabía que Emiliano vendría después.
Lo presentí en el estómago. Como el cambio de clima. Como el anuncio de una tormenta. Pero ya no tenía miedo. No estaba esperando disculpas. Ni explicaciones. Solo estaba esperando que mi casa siguiera siendo mía. Y que mi alma, por fin, dejara de pedir permiso para habitarse. Los pasos llegaron sin aviso. Pesados. Torpes. Como si el suelo no quisiera sostenerlos. 3 golpes. Una sombra en el vidrio esmerilado. Abrí la puerta. Y ahí estaba Emiliano. No había llamado. No había escrito. No había preguntado si podía pasar. Solo estaba ahí. Como cuando era niño y rompía algo. Con las manos en los bolsillos. Y el alma encogida. Entró sin esperar invitación. Sus ojos se movían de un lado a otro. Como buscando algo que lo salvara. Tenemos que hablar, dijo. Yo cerré la puerta con suavidad. Como quien cierra un capítulo. Pero deja la página marcada. Se quedó de pie en medio del salón. Frotándose las manos. Como si pudiera calentar la vergüenza. La colegiatura de Esteban vence la próxima semana. La hipoteca rebotó esta mañana. El banco llamó a Valeria. Está destrozada. Volteé la mirada hacia la mesa. Donde la caja de pasteles seguía intacta. Ni siquiera la había tocado. Parecía un monumento al artificio. Parece estar bien, dije sin emoción. Él suspiró. Un suspiro largo. Como si intentara soltar algo que no se atrevía a nombrar. Por favor. No tenías que irte al extremo. Lo miré. No con enojo. Sino con la firmeza de quien por fin ha entendido. Tú me mandaste el mensaje. Frunció el ceño. Confundido. Como si no supiera de qué hablaba. Fui al mueble. Tomé el celular. Lo encendí. Busqué el mensaje. Lo leí en voz alta. No estabas invitada a la cena. Valeria no te quiere ahí. Y se lo mostré. Sus ojos se encogieron un segundo. Luego se llenaron de explicaciones. No lo dije en ese sentido. Ella estaba molesta. Yo solo intentaba mantener la paz. ¿Y pensaste que el precio de la paz era la dignidad de tu madre? Abrió la boca. Y luego la cerró. Como si por primera vez las palabras no le alcanzaran. Fue solo una noche. Fue la noche en que todo quedó claro. Se dejó caer en el sillón. Como si las piernas ya no pudieran sostenerle la culpa. Necesitamos tu ayuda, mamá. No podemos sin ti. Me quedé de pie. Lo observé. Y entonces hice la pregunta más simple. Y más dolorosa. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste? ¿Solo para saber cómo estaba? Él levantó la mirada. Parpadeó. Abrió la boca. Buscó. Y no encontró. No para pedirme dinero. No para pedir favores. No para solucionar algo. Solo, para preguntar cómo me sentía. El silencio fue creciendo. Llenando la sala. Como un espejo que ya no podía evitarse. Finalmente, murmuró. He hecho tanto por esta familia. Asentí. Lo sé. Yo también. Hundió el rostro en las manos. Los hombros vencidos. La voz rota. Y yo. No dije nada más. Me senté frente a él. Pero no lo consolé. No esta vez. Porque no todo lo que se rompe se repara con abrazos. Y no toda culpa merece absolución inmediata. El silencio nos envolvió a los dos. Ya no como castigo, sino como una verdad que por fin se dejaba ver. La puerta volvió a sonar. Pero esta vez, yo ya sabía que no venía solo. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio. Pero esta vez, no era Emiliano. No era culpa envuelta en nostalgia. Era otra cosa. Un eco ensayado. Una entrada en escena. Escuché los motores primero. 3 autos estacionados frente a mi casa. Alineados con precisión. Como si alguien hubiese ensayado la coreografía. Abrí la puerta. Y ahí estaba ella. Valeria. Su voz llegó antes que su cuerpo. Vinimos para una reunión familiar. Detrás de ella, Emiliano. Los chicos. Los papás de Valeria. Su hermano. Su cuñada. Y 2 vecinos que no veía desde el último velorio. 10 personas en total. Todas entrando con ese aire de espectáculo. De juicio público.
De intervención disimulada. Valeria pasó a mi lado sin pedir permiso. Como si aún creyera que esta casa le pertenecía. Los demás la siguieron con pasos medidos. Perfumes fuertes. Sonrisas tensas. El ambiente olía a flores de cementerio. Mi sala se llenó. Voces que no escuchaba desde años atrás. Brotaron como hiedra seca. Nadie preguntó si podían sentarse. Pero tampoco lo hice yo. Me quedé de pie. Como una columna en medio del caos. Esta es mi casa, dije en voz clara. No invité a nadie. Hubo un momento. Breve. Pero real. Donde el aire pareció congelarse. Valeria, siempre rápida, dio un paso al frente. Ha habido un malentendido, Rosario, dijo, con esa voz que usaba en sus presentaciones de ventas. Estamos aquí porque nos importas. Recorrí la sala con la mirada. Uno por uno. Rostros que nunca me buscaron. Miradas que evitaban la mía. Están aquí porque dejé de pagar sus cuentas. Los ojos de Valeria se entrecerraron. Una pequeña grieta en su máscara. Solo queremos entender, insistió. Hablar. Todos los que no sean Camila o Esteban. Por favor, váyanse. Mi voz no tembló. Ni subió. Ni lloró. Fue una línea. Simple. Clara. Como una puerta cerrándose. Los padres de Valeria se removieron incómodos. Su hermano murmuró algo sobre el tráfico. Los vecinos apenas balbucearon una despedida. Uno por uno. Salieron. Como si se hubieran equivocado de casa. Como si, al final, no supieran qué decir. Cuando la función se cancela. Y cuando la puerta se cerró tras el último. Quedamos nosotros cuatro. Valeria, Emiliano, Esteban y yo. La tensión flotaba en el aire. Como una cuerda estirada al borde del desgarro. No pueden ignorarme cuando el dinero fluye. Y recordarme solo cuando se detiene, dije. Valeria abrió la boca. Pero levanté una mano. No para callarla, sino para proteger mi silencio. La familia aparece en los años tranquilos. No solo en los desesperados. Emiliano no la defendió. Por primera vez. No. Solo se dejó caer en la silla. Con una expresión cansada. Como si por fin viera. Todo lo que no quiso ver durante años. Me di la vuelta. Fui a la cocina. Puse agua en la tetera. Sentí mis manos moverse sin urgencia. Como si cada movimiento fuera una oración silenciosa. No sabía si acababa de quemar el último puente con mi hijo. O si acababa de construir el primer límite real de mi vida. Pero sabía una cosa. No era una derrota. Era un nacimiento. Llegó al día siguiente. Cuando la tarde aún no decidía si rendirse al ocaso. Tocó la puerta con fuerza. Como quien no está huyendo de la lluvia. Sino de sí mismo. Ahí. Esteban estaba ahí. Con las mejillas rojas. La camisa arrugada. Y los ojos inquietos. Como un niño perdido. Que ya no puede fingir que no necesita ayuda. Abuela, dijo sin esperar saludo. De verdad necesito tu ayuda. Solo esta vez. Me hice a un lado. Entró como tormenta. Llenando la casa de urgencia. Como si las paredes pudieran salvarlo del mundo. Necesito C140,000. Mi tarjeta está al límite. La renta está atrasada. Y el carro no arranca. Te juro que te pagaré. Solo necesito un respiro. Sus palabras salían como un guión aprendido. Una mezcla de desesperación. Y expectativa. El mismo tono de su madre cuando vendía una casa. Las mismas pausas. La misma promesa vacía. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Soltar. Vaciarse. Y cuando terminó. Cuando la habitación se llenó de su propio eco. Me levanté en silencio. Fui al mueble. Abrí el cajón. Pero no para buscar una chequera. Sino una pequeña tarjeta blanca. Con un número escrito a mano. Me volví hacia él. Hablé con Lorena esta mañana. Su despacho necesita un asistente de medio tiempo. Archivar, contestar teléfonos, trabajo de oficina. Nada pesado. No resolverá todo, pero ayudará. Esteban parpadeó, como si no entendiera el idioma. Eso no es lo que pedí. No, dije. Pero es lo que necesitas.
Se dejó caer en el sillón, como si le hubieran cortado los hilos. Sus hombros se hundieron. Sus rodillas parecían flotar. Una marioneta sin guía. No puedo creerlo, murmuró. Siempre dijiste que me querías. Me senté frente a él. Lo miré directo a los ojos. No con dureza, sino con verdad. Te quiero. Por eso no voy a financiar tus errores. Eso no es amor, Esteban. Eso es permitir. Gimió. Una mezcla de rabia, vergüenza y miedo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nos jalas el tapete de repente? Mi voz fue suave, como un arroyo que no busca arrasar, solo limpiar. Porque por fin entendí. Ayudarte a quedarte estancado. No es lo mismo que ayudarte a crecer. No respondió. Pero tampoco se fue furioso. Tampoco gritó. Se quedó ahí, mirando el suelo, como si buscara en las baldosas una salida que no dependiera de mí. Dejé la tarjeta sobre la mesa, entre los dos, y me levanté para preparar té. Le di tiempo. Le di espacio. Le di lo único que nunca le exigí. La oportunidad de tomar su propia decisión. Para cuando volví, la tarjeta ya no estaba. Y la puerta principal se había cerrado con cuidado. Suspiré. No por alivio, sino porque, por primera vez, había sembrado algo diferente. La cena fue sencilla. Un plato de sopa de lentejas. Y una rebanada de pan con mantequilla. Pero sabía distinto. Tal vez era el silencio. Tal vez la ausencia de ansiedad. Tal vez la certeza de que, esta vez, la calma no era una tregua, sino una conquista. La sopa burbujeaba suavemente en la olla, como si quisiera susurrar en lugar de hervir. El aroma llenaba la cocina. Lentejas, laurel, un poco de ajo. Era una receta que aprendí de mi madre, la misma que cociné en días de enfermedad, de regreso a clases, de silencios incómodos entre Javier y yo. Nunca fallaba. Pero esa noche, sabía diferente. La mesa estaba puesta con una sola servilleta, un solo plato, una sola taza. Y no por soledad, sino por elección. Comí despacio, como quien quiere estirar el momento. No había prisa. No había notificaciones que atender. No había transferencias programadas. Ni tarjetas de crédito atadas a mi nombre como anclas. La cocina, por primera vez en años, no me pedía nada. Solo me acompañaba. Terminé el plato. Y me permití el lujo de una rebanada de pan de masa madre. Con mantequilla. Un lujo sencillo. Pero mío. Solo mío. Luego, caminé hasta la estantería. Y saqué el libro que Camila me había regalado. Ese que decía en la portada. Una novela para tus días de jardín. Me acomodé en el sillón. Doblé las piernas bajo una manta. Y retomé la lectura donde la había dejado. Capítulo tras capítulo. Se desplegaban como pétalos lentos. Las palabras caían suaves. Sin urgencias. Sin interrupciones. Era la primera vez en mucho tiempo que terminaba algo solo para mí. Cuando cerré el libro, sentí una especie de ternura desconocida. No era nostalgia. Era orgullo. Había dejado que una historia fuera solo mía. Sin compartirla. Sin explicarla. Sin que alguien la interrumpiera para pedir algo. Me levanté. Encendí la radio vieja. La que Javier guardaba en el garaje. Junto a herramientas oxidadas y fotos en cajas de cartón. Giré el dial con cuidado. Y una estación de jazz llenó la sala. Notas suaves. Clarinetes que parecían flotar en la penumbra. Como una brisa que no sabía que extrañaba. No lloré. No caminé de un lado a otro. No revisé el celular. En su lugar, fui al escritorio. Abrí el primer cajón. Y saqué un cuaderno de tapas duras, que solía usar para listas de compras. Escribí, en la primera página, en letras grandes, cosas que nunca hice por alguien más. Lo miré un rato, solo el título. Luego tomé la pluma. Y escribí la primera línea. Viajar a San Miguel de Allende. La segunda. Tomar esa clase de acuarela en el centro comunitario. La tercera. Volver a manejar sin que nadie se burle de cómo estaciono. La cuarta línea la dejé en blanco.
No porque no supiera qué poner, sino porque quería que el deseo llegara solo, sin presión, con tiempo, como se debe vivir. Pegué la hoja en la puerta del refrigerador, con un imán que decía «Hoy también cuenta». Retrocedí un paso, y la observé, pequeña, modesta, pero pesaba como una declaración. No era una lista de tareas, era una promesa. Lavé el plato y la taza. Lo sequé con cuidado. Cada movimiento era un acto de presencia. Apagué las luces. Y justo cuando entraba al dormitorio, el celular vibró en el cajón cerrado. No lo tomé. No lo necesitaba. Mañana iría al centro comunitario. El sol, según el pronóstico, saldría sin pedir permiso. Y yo también. El sol se extendía perezoso sobre los tejados de terracota, como si el día no tuviera apuro por comenzar. Yo giraba lentamente el vino en la copa. Era un tinto profundo, terroso. Nada que ver con los vinos de caja, que Emiliano solía llevar a las cenas de Día de Muertos. Frente a mí, Lorena garabateaba en su diario. Sus lentes bajaban por la nariz, y el trozo de queso pecorino seguía intacto en su plato. Habíamos pasado la mañana caminando por Montepulciano, dejando que los callejones empedrados y el olor a romero lavaran los últimos restos de culpa, que aún se me adherían a los hombros. La mesa del café era pequeña, con sombra parcial. Una brisa suave me levantaba el cabello de la nuca. Yo no hablaba, solo existía. El celular vibró una vez sobre la mesa. Lo miré, no con sobresalto, sino con curiosidad tranquila. Un mensaje de Camila. Abuela, te encantaría el cuadro que estoy pintando. Pronto te mando una foto. Te extraño. Sonreí. Ella me escribía seguido ahora. No por dinero. No por obligación. Solo porque quería. Esteban había encontrado su rumbo en el despacho de Lorena. Al principio se quejaba. Llegaba tarde. Olvidaba cosas. Pero algo cambió. El día que entendió que nadie iba a rescatarlo, comenzó a caminar más derecho, a hablar con más pausa, a notar la diferencia entre culpa y gratitud. Emiliano y Valeria vendieron la casa grande hace 3 meses. Escuché por un vecino que ahora rentan cerca de la autopista. Las llamadas cesaron. También las excusas. No extrañaba el ruido. Tomé el celular. Lo apagué. Sin ceremonia. Solo paz. Lorena levantó la vista y sonrió. ¿Lista para el postre? Siempre, dije, mientras ella le hacía señas al mesero. Me recosté en la silla y dejé que la brisa me llenara los pulmones. El cielo de la Toscana se extendía ancho, libre, como un cuaderno sin estrenar. Suspiré, no porque algo pesara, sino porque, por fin, todo flotaba. Esto, susurré al aire. Esto es la primera vez que vivo para mí. Y en algún lugar muy profundo. Una puerta cerrada durante años. Finalmente se abrió. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez diste todo hasta vaciarte, y aprendiste a reconstruirte desde el silencio, déjanos un comentario. Tu voz puede sanar a alguien más. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nuevas historias que hablan al alma. Y si conoces a alguien que necesite recordar que aún puede elegir paz, comparte este video. Hazlo llegar donde hace falta. Quédate hasta el final. Y considera hacer clic en los videos sugeridos. Cada uno de ellos ha sido creado con el corazón, para acompañarte donde las palabras a veces no alcanzan. Gracias por estar. Gracias por sentir. Gracias por elegirte.